Les voy a hablar sobre las bases de datos relacionales o base de datos SQL versus las no SQL. Vamos a ver 5 cosas. Primero, ¿qué son cada una, tanto las SQL y las no SQL? Después, las diferencias, las similitudes, las ventajas y las desventajas. Primero, ¿qué son? ¿Qué es una base de datos SQL? Una base de datos SQL es una base de datos relacional escrita en el lenguaje de consulta estructurado SQL. Una base de datos relacional es aquella que dispone de una relación predefinida entre sus elementos, donde cada registro puede ser identificado de forma inequívoca. Y ahora, ¿qué es una base de datos no SQL? Una base de datos no SQL o no only SQL es una base de datos no relacional que no cuenta con un identificador que relacione un conjunto de datos con otros. En las bases de datos no SQL, la información es organizada generalmente como documentos y no requieren que los datos estén estructurados para poder manipularlos. Ahora, diferencias. La primera diferencia es que las bases de datos SQL almacenan datos de manera estructurada y las no SQL lo hacen en su formato original. La adaptación a los cambios de la SQL es poca y puede ser compleja. Sin embargo, las no SQL son muy flexibles. Las bases de datos SQL están totalmente estandarizadas y las no SQL carecen de homogeneización. Las SQL utilizan múltiples aplicaciones de todo tipo y las no SQL se emplean principalmente para el Big Data, por ejemplo en redes sociales. Las bases de datos SQL proporcionan consistencia en los datos, o sea, integridad. Sin embargo, las no SQL, al buscar rapidez, no ponen el foco en esta característica. 4. Ventajas. Algunas de las ventajas del SQL, que es la madurez. Dado que tiene ya muchos años de madurez y aceptación por la comunidad de desarrolladores, existe una gran variedad de cantidad de información para poder realizar cualquier tipo de desarrollo o extracción de información, lo cual ayuda con esto increíblemente en la mejora de tiempos de entrega de cualquier proyecto de software. Atomicidad en las operaciones e información. Esto quiere decir que cualquier operación realizada en la base de datos garantiza que si la mitad de cualquier operación de base de datos surgió algún tipo de problema, la información no se completa o se realiza al 100% o no se realiza nada. Estándares bien definidos. Por ejemplo, la creación de tablas al insertar, eliminar y actualizar información. Consultas. Actualizar información o consultas. Se escribe bajo la misma sintaxis basados en el estándar del SQL. Y por último, la sencillez en la escritura. Su principal aceptación es su sencillez a la de escritura, ya que se asemeja mucho al lenguaje humano. La comprensión de las operaciones que se programen puede ser interpretadas o escritas por personas que no tengan grandes conocimientos de informática. Ahora las ventajas del NoSQL. La versatilidad. Este ofrece acrecimientos o cambios sobre la versatilidad. Ofrece acrecimientos o cambios sobre la forma como almacena la información. Si fuera necesario agregar un nuevo campo sobre una colección, o sea, las tablas, dado que basa sobre una notación ligera de intercambios de documentos. Baso en notación JSON, simplemente se agregan sobre el documento y el sistema sigue operando sin agregar configuraciones extra. La que sigue es el crecimiento horizontal. Soporta una escalabilidad descentralizada, es decir, soporta estructuras distribuidas. Si durante la operación se ve el desempeño de los servidores tiende a bajar, se instalan nuevos nodos operativos para que balanceen la carga del trabajo. A esto se le llama crecimiento horizontal. La disponibilidad de recursos. No se requieren servidores con una gran cantidad de recursos disponibles para operar. Pueden empezar a operar con bajos recursos e ir creciendo dependiendo de las necesidades sin tener que detener los servicios de operación. Y por último, la optimización. Los sistemas no SQL tienen un algoritmo interno para reescribir las consultas escritas por los usuarios o las aplicaciones programadas. Esto con el fin de no sobrecargar el rendimiento de los servidores y mantener un nivel óptimo en las operaciones. 5. Desventajas. Las desventajas del SQL. El crecimiento. Cuando estas bases de datos tienden a crecer demasiado en almacenamiento y el mantenimiento es sumamente difícil y costoso, suelen presentar fallas en tiempos de respuesta. Ahora los cambios de estructura. Los negocios necesitan realizar cambios, entonces la base de datos puede verse afectada a cambios. Si el diagrama de entidad-relación no lo soporta, esto tiene que realizar una modificación en la estructura de la base de datos.
y posiblemente detener el sistema por un tiempo moderado. Ahora, la elección del más adecuado. En el mercado de base de datos se pueden encontrar servicios gratuitos o comprados, dependiendo de varios factores, como puede ser la cantidad de información, tiempo de disponibilidad, fuerza de operación, entre otras. Por último, la complejidad en la instalación. Algunas bases de datos dependen del sistema operativo donde se vaya a instalar. Esto no garantiza el buen funcionamiento si no cumple con los requerimientos mínimos de la instalación. Y por último, las desventajas del NoSQL, que es la atomicidad. No todas las bases de datos contienen las características de la atomicidad en la información. Esto quiere decir que la información en ocasiones no es consistente. Puede ser diferente en cada uno de los nodos, réplicas que se pueden configurar en la arquitectura de la base de datos. Después, la documentación en software. Dado que el NoSQL es relativamente nuevo, las operaciones pueden ser limitadas y se requiera de conocimientos avanzados. Y con el uso de las herramientas y las personas que se encuentren realizando estos desarrollos en el software tengan que invertir más tiempo en desarrollarlos. Después, los estándares en el lenguaje. No se tiene un estándar definido entre los diferentes motores que ofrece este servicio. Por ejemplo, DB2 para poder insertar información sobre su base de datos. El manejo de los objetos JSON no es el mismo como se utiliza en el Mondos DB y con ellos la diversidad de crecimiento que se tiene que tener dependiendo de la solución NoSQL que se vaya a utilizar. Y por último, las herramientas GUI, que es Graphical User Interface. Las herramientas que ofrecen para la administración de estas herramientas suelen tener acceso por consola, no tienen una interfaz. Se requiere conocimiento amplio de las instrucciones para utilizar su mantenimiento. Y eso sería todo de mi parte. Gracias.